¿Quieres hacer envíos internacionales, pero no sabes cómo? No sabes lo que es un Incoterm, o si sabes lo que es, no sabes cuál utilizar, tampoco sabes qué transitarios utilizar. Pues no te preocupes, porque en este vídeo lo vamos a ver todo. Así que sin nada más, comenzamos. Bueno, vamos a ver un vídeo súper importante, sobre todo si es que tú vas a comprar productos de fuera de tu país y vas a tener que hacer, por lo tanto, pues importaciones y vas a tener que lidiar con el transporte. Y lo primero que tenemos que entender son los Incoterms o shipping terms, o en castellano lo que se denominaría condiciones de envío, ¿vale? No los vamos a ver todos porque hay un montón, pero bueno, no obstante te voy a mostrar también, si es que tienes alguna duda, dónde lo puedes consultar, pero vamos a ver los más importantes, ¿vale? Porque si no, básicamente sería demasiada información y en el 90 y pico por ciento de los casos vas a utilizar alguno de estos. Entonces, un Incoterm o una condición de envío es básicamente que tú con tu fabricante o proveedor llegáis a un acuerdo de en qué términos primero compras la mercancía y luego en qué términos se envía la mercancía, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con los más comunes. El más común es el EXW, o también se le suele llamar SWORK, y esto es básicamente que tú tienes que recoger de la fábrica el producto y desde ese momento todo lo que ocurra con el producto envío es tu responsabilidad. Esto básicamente es perfecto para el fabricante porque el fabricante coge, fabrica y luego tú tienes que ir a recogerlo a la fábrica y a partir de ahí pues toda la responsabilidad es tuya, de lo que pase en el envío con los productos, de gestionar todo el envío, etcétera, ¿vale? Entonces verás que muchas veces cuando tú estás hablando con un proveedor, pues te puede decir que el coste unitario es, por ejemplo, $1 y te pone ex-work o te pone directamente estas siglas. Bueno, pues te está diciendo que ese es el coste, ¿vale? Digamos que el coste mínimo siempre va a ser este, ¿vale? Porque es el coste de fabricación y luego tú tienes que apañártelas para ir a la fábrica a recogerlo y demás. Obviamente, cuando digo ir a la fábrica a recogerlo, no es que vayas tú en persona, no vas a ir a China o a India a la fábrica a recogerlo. Lo que quiere decir es que tendrás que pedirle a tu transitario que vaya a recogerlo, ¿vale? Y en caso de que utilices esto, pues tienes que pedirle a tu transitario que vaya a recoger el producto a la fábrica. Por otro lado tenemos FOB, que es Free On Board, y esto es que el proveedor o fabricante, ¿vale?, envía los productos al puerto de destino. Entonces, tú eres responsable del envío y portes y demás desde ese momento, pero no antes. Entonces, en este caso, la diferencia entre este término y este término es que tú tienes que ir a la fábrica aquí a recogerlo, mientras que en este caso el fabricante o proveedor en este caso se encarga de llevar los productos desde su fábrica hasta el puerto de destino, que el puerto lo suelen poner ellos. ¿Por qué? Pues bueno, porque ya saben cuál es el puerto que está más cerca de ellos y ya tienen ahí contacto. Suelen decir, por ejemplo, el precio unitario es, pues por ejemplo, $5 FOB Nimbo. ¿Qué te está diciendo con esto? Bueno, pues que el precio aquí unitario ya tiene en cuenta el coste de llevarlo al puerto de Nimbo en términos FOB. Y este precio siempre debería ser mayor que este precio porque recordemos que aquí en este caso no está incluido el transporte al puerto. Y en este caso nuestra responsabilidad empezaría desde el puerto, ¿vale? Desde que se coge la mercancía en el puerto, es decir, ellos lo dejan en el puerto, nosotros lo cogemos, nuestros transportistas lo cogen en el puerto y en ese momento es cuando empieza nuestra responsabilidad, es decir, que todo lo que pase en el barco después, lo que pase en las aduanas o donde sea, en el país de destino y demás, y luego cómo tienen que llegar esos productos hasta nuestra oficina, almacén o a los almacenes de Amazon, seguiría siendo nuestra responsabilidad. Por otro lado, tenemos el DDU o DAP, que son básicamente lo mismo, hay alguna pequeña diferencia, pero bueno, en la práctica es básicamente lo mismo y también se les suele llamar Delivery, Duty and Paid. Esto está muy bien, ¿vale? Y es básicamente que el proveedor o fabricante o el que lo envía, ¿vale?, porque muchas veces no tiene que ser el mismo, pero cuando se hace un envío con estos términos es que el que lo envía, sea quien sea, se está encargando de absolutamente todo. Es decir, que tiene que ser como un servicio de puerta a puerta, es decir, lo cojo en el sitio A y básicamente lo envío al sitio B y te tiene que llegar a ese sitio. Y ellos se tienen que encargar de todo. Y lo único
que no está incluido es el pago de aduanas, IVA, impuestos, etcétera. Pero lo tienen que gestionar ellos. Es decir, que básicamente lo que va a pasar aquí es que llega, por ejemplo, a aduanas. En aduanas van a decir, oye, son 500 euros pues de aranceles, IVA y demás. Bueno, pues tú cogerías, le pagarías esos 500 euros y entonces ellos harían el despacho y después se tienen que encargar también nuevamente de coger y llevarte esa mercancía desde una vez despachada hasta donde tú hayas dicho. Entonces, esto está muy bien, ¿vale? Y el remitente, ¿vale? El que lo envía es el responsable durante todo el envío y de coordinarlo todo, ¿vale? Por ello está muy bien. En el único momento en el que te va a molestar es en el momento en el que se va a hacer el despacho de aduanas y te va a decir, oye, mira, va a haber 1.000 euros o 500 euros que hay que pagar en el despacho de aduanas. Envíanoslo y entonces procedemos a despacharlo. Y ya está, nada más, ¿vale? Aquí hay que tener siempre en cuenta que si tú básicamente acuerdas estos términos con el remitente, tienes que preguntar siempre a ver si dentro del precio que te den ya está incluido el despacho de aduanas. Porque una cosa es el procedimiento del despacho de aduanas y otra cosa es lo que pagamos en aduanas, en concepto de aranceles, IVA y demás. Te puedo ya decir desde ya que desde luego en este precio no está metido lo que haya que pagar en IVA, impuestos, aranceles y demás. Pero puede estar incluido el servicio de despacho de aduanas, que básicamente es pues el hacer ese trámite, ¿vale? Al final lo tiene que hacer una persona y eso es un dinero. A veces está incluido, a veces no. Entonces, para que no te lleves un susto, porque te podrían decir, bueno, el despacho de aduanas son, pues por ejemplo, 500 euros, pero que eso se va a pagar al gobierno, más 100 euros de gestión por haberlo hecho. Bueno, pues eso tienes que tenerlo en cuenta y por eso es mejor que lo preguntes de antemano, ¿vale? Porque si no, seguramente muchas veces te lo intentan colar. Y aquí, cuando estamos trabajando con este término, lo normal es que, por ejemplo, compremos en este término, es decir, que nosotros a nuestro fabricante compramos Sword a pues, 5 dólares la unidad, pero luego lo enviamos en DDU o DAP, ¿vale? Por ejemplo, nosotros compramos en Xwork y después lo enviamos en este término y esto, por ejemplo, es lo que se suele hacer pues, cuando enviamos en Express por DHL, UPS, TNT, etcétera. Esto, en este tipo de servicios, si te das cuenta, nosotros, si contratamos, por ejemplo, a UPS o lo puede contratar incluso tu proveedor, ¿vale? Es decir, tu proveedor te lo está vendiendo el coste unitario en Xwork y luego te dice, oye, mira, y enviarlo por UPS cuestan 200 euros extra. Bueno, pues ahí en este caso, en este ejemplo, lo que estarías haciendo es, estás comprando en Xwork, pero luego estás enviando en DDU. O si no lo hace tu proveedor, pero tú directamente contactas con alguno de estos, por ejemplo, pues sería lo mismo. Entonces tú aquí lo que tienes que entender es que si te das cuenta, UPS, DHL, TNT, esta gente lo que hace es ir a la fábrica, es decir, lo coge, digamos que los almacenes de la fábrica, y al final te llega a tu casa o a tu oficina o a Amazon, a donde tú les digas. Y en el único momento en el que te molestan es en el momento en el que se va a hacer el despacho de aduanas y te dicen que tienes que pagar tanto dinero para realizar, bueno, pues para poder pagar esos gastos extras, que muchas veces, si es poca cantidad, directamente lo anticipan ellos y después antes de hacerte, digamos, de entregarte el paquete, lo que hacen es pedirte que se lo pagues o que se lo pagues al momento a la persona cuando llega con los paquetes, ¿vale? Pero en todos estos casos, estos envíos son básicamente DDU o DAP, ¿vale? Pero lo puedes estar comprando en EXW. Es decir, tienes que entender la diferencia entre lo compro en qué términos y lo envío en qué términos, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el FOB, tú lo puedes comprar en FOB, es decir, que tu proveedor te está diciendo, oye, son 5 dólares FOB a Nimbo, ¿vale? Bueno, pues entonces ese precio está incluido el coste de lo que es la fabricación del producto y también el coste de enviarlo a Nimbo. Y después, a partir de aquí, es, digamos, que tu decisión, qué quieres hacer con ello y tendrás que contratar seguramente a un transitario y le dices que tu proveedor lo va a dejar FOB en Nimbo y que tú lo quieres enviar, por ejemplo, a España. Y ese envío con ese transitario
lo puedes contratar, por ejemplo, en DDU, ¿vale? Así que dos cosas diferentes. Una es en qué términos lo compras y otra es en qué términos lo envías. Y por último tenemos también el DDP, que es muy parecido a este y es Delivery Duty Paid. Y es básicamente lo mismo que este, pero incluye ya en el precio el pago de aduanas, IVA, impuestos. Es decir, que aquí no te pueden molestar y decirte, oye, que en aduanas hay que pagar ahora 200 euros. No, ese ya es su problema. Tú ya les has anticipado un dinero y con eso tiene que dar para todo, ¿vale? Y esto es básicamente pues también puerta a puerta y es lo más cómodo porque es como como si pidiésemos un paquete a Amazon, es decir, que tú lo compras y mañana o cuando sea te tiene que llegar y te llega sin sorpresa, o sea, te tiene que llegar y ya, y básicamente no te preocupas de nada, ¿vale? Entonces este es el más cómodo, pero hay que tener varias cosas en cuenta. Este lo puedes hacer, pero el problema es que normalmente, y sobre todo si lo haces en China con proveedores chinos, es que ellos no te pueden conseguir un DUA y el DUA es un documento de importación, ¿vale? Que es el documento que conseguimos cuando se ha hecho un despacho de aduanas correctamente, pues aduanas nos da el DUA y en el DUA se muestra qué productos hemos importado, las unidades correspondientes de cada uno y cuánto se ha pagado en términos de aranceles, impuestos y demás, ¿vale? Y tiene que estar a nombre nuestro, de nuestra empresa o nosotros si es que somos autónomos. Entonces, el problema con el DDP es que, sobre todo si lo haces con chinos, es que sí, te va a llegar a casa, seguramente, o a tu oficina o donde sea, sin ningún problema, pero si luego el día de mañana viene Hacienda y te dice, oye, de estos productos, ¿de dónde vienen? Tú le dices de China y te van a decir, muy bien, ¿dónde está el DUA? ¿Vale? Pues necesito ver cómo has hecho la importación para saber cuánto has pagado de IVA, para saber cuánto has pagado de aranceles, etcétera. Y ese DUA no lo vas a tener. La mayoría de los casos no te lo van a dar y aunque se lo pidas no te lo van a dar. ¿Por qué? Pues porque si lo haces por ejemplo con los chinos lo que hacen es, pues primero juntan tu paquete con el mío, con el de no sé quién, es decir, juntan un montón de paquetes y luego hacen la importación en conjunto, es decir, que no lo hacen a tu nombre, sino que lo hacen normalmente lo hacen al nombre del transitario, el transitario lo hace a su propio nombre, juntando todos los productos de todos nosotros, ¿vale? Entonces, el DUA que ellos tienen es un DUA que primero están varios productos, no solo los nuestros, por lo tanto ya no serviría. Dos, no está a nuestro nombre. Y tres, además seguro que declaran menos de lo que es el valor real, ¿vale? Entonces ese es el problema. Tú podrías hacer DDP, no hay ningún problema, es un Incoterm que existe y si existe es porque se puede hacer, pero date seguro siempre de que puedas conseguir el DUA a tu nombre y con los datos todos reales. Si no, puedes tener problemas porque podrías tener problemas con Hacienda si es que el día de mañana te dice cómo lo has importado y demás. Hay que tener también siempre en cuenta que en el Purchase Order y también si estás utilizando Alibaba, pues en Alibaba Trade Assurance tiene que estar muy bien indicado cuál es el Incoterm, ¿vale? Porque muchas veces tú puedes estar negociando con el proveedor y el proveedor te dice que te lo va a enviar FOB y sin embargo luego en Alibaba, por ejemplo, pues igual pone EXW, es decir, que te lo está intentando colar. Recordemos que esto es menos responsabilidad para el proveedor y esto es más responsabilidad, por lo tanto esto es más caro y esto es más barato. Entonces, si estáis hablando todo el rato de FOB y luego te lo intentan meter como EXW, tienes un problema. Entonces, tienes que estar siempre atenta y atento de que sea el término que habéis acordado, ¿vale? Y tiene que estar bien especificado también en el Purchase Order. Muchos de vosotros acabáis de empezar a vender en Amazon FBA o ya lo hacéis y queréis profundizar vuestros conocimientos y llevarlos al siguiente nivel. Por ello, vamos a hacer una clase gratuita todas las semanas en directo sobre Amazon FBA. Para enterarte del día y de la hora en la que los vamos a hacer, te animo a suscribirte a este canal y también a unirte a nuestra comunidad gratuita de Discord. A tener en cuenta también son los cambios de precios, ¿vale? Esto es muy común en el transporte y además, pues cada vez más. Lo que tienes que tener en cuenta es que los precios de mayo no tienen nada que ver con los precios de diciembre o noviembre, ¿vale? Cuanto más cerca estás del Q4, es decir, del último cuatrimestre del año,
decir, que estás más cerca de Navidades, los precios de envío son muchísimo más caros. ¿Por qué? Pues bueno, porque más vendedores estamos haciendo más envíos para poder, digamos, que cubrir la demanda de Navidades y al final es oferta y demanda. Como hay más demanda y la oferta es la misma, pues los precios son mayores, ¿vale? Y también tienes que tener en cuenta que el nuevo año chino es otra fecha en la que antes y después, pues los precios están más caros. ¿Por qué? Pues bueno, el año nuevo chino es la festividad más grande en China. Suelen estar de vacaciones entre 2-3 semanas, depende del proveedor. Y los envíos aquí se encarecen muchísimo porque, claro, al estar 2-3 semanas parados, primero eso quiere decir que se están acumulando muchos envíos. Segundo, esto también quiere decir que mucha gente intenta hacer el envío antes de que llegue el parón y por lo tanto ahí se acumula mucho. Y después, pues porque ya hay muchos envíos acumulados y entonces pues hay el mismo cuello de botella. Por consiguiente, pues tienes que tener esto en cuenta y que no te pille de imprevisto si de repente es bastante más caro, ¿vale? Además, también lo que te va a pasar es que si tú quieres fabricar algo justo después del año nuevo chino, lo que te puede decir es que van a tardar un montón porque tienen un montón de órdenes paradas de antes que tienen que terminar primero, ¿vale? Y el año nuevo chino es mejor que lo busques exactamente en Google cuándo es, en tu año, porque cambia todos los años, no es siempre la misma fecha. Pero bueno, suele rondar febrero, ¿vale? Y esto es otro problema, porque claro, en Navidades, bueno, terminan en la primera semana de enero. Y luego, ¿qué pasa? Pues que te has comido la mayoría del inventario, tienes que reabastecerte rápidamente, pero luego de repente empieza también el año nuevo chino, entonces se acumulan un montón de envíos y por lo tanto suben mucho los precios, ¿vale? Y aquí no lo he comentado, pero no solo suben los precios antes de Navidades, sino que también después, porque justo después de Navidades también te has quedado, digamos que sin inventario. Por consiguiente, cuando suele ser más barato, es a mediados de año, mayo, junio, suelen ser muy buenos meses para hacer envíos grandes. Tipos de transporte, pues bueno, tenemos el avión, que aquí nuevamente, pues repito, se suele comprar en términos XW y luego lo enviamos en términos DAP, es decir, que el precio que nos da nuestro proveedor es XW y luego lo enviamos con nuestro transitario, que por ejemplo, si lo envías en Express, en TNT, UPS y demás, ellos son los transitarios, ¿vale? Y se envían en términos de AP. ¿Qué tipos de avión hay o transporte aéreo hay? Bueno, pues está el Express, es el que conocemos de toda la vida, ¿vale? Que es el de UPS, DHL, TNT. Suele tardar una semanita y es un servicio a puerta, es decir, que ellos cogen, van a la dirección que nosotros les decimos de nuestro fabricante y nos lo traen a nuestra dirección que nosotros le digamos. Por lo tanto, es el más cómodo, también es el más rápido, pero también es el más caro, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y por ejemplo aquí te cuento un truco y es que si tú vas a hacer una importación muy grande y por lo tanto, por ejemplo, digamos que te conviene más el barco, pero te estás quedando sin inventario o quieres empezar a vender ya porque es un producto nuevo, mi recomendación es que hagas una división, ¿vale? Que la mayoría del cargo lo envíes por barco, pues no sé, por ejemplo, un 80%, y el 20% lo envíes por avión express. De tal manera que no pierdes tiempo, ¿vale? Porque ese 20% te va a llegar en una semana y por lo tanto vas a poder empezar a vender ya. Y si es que ya estabas vendiendo, pues vas a estar seguro de que no vas a perder stock, es decir, que no te vas a quedar sin stock y por consiguiente no vas a perder posicionamiento, lo cual es muy importante. Y pues con ese 20%, por ejemplo, en este ejemplo, pues tú crees que es lo que vas a poder ir tirando hasta que llega realmente el 80% en barco. Entonces, esta es una técnica muy utilizada y que te recomiendo 100% porque en un 20% tampoco es demasiado, ¿vale? Ese 20% enviarlo sí que te va a salir más caro, pero la mayoría lo estás enviando por barco y entonces si realmente con eso compras tiempo, porque vas a empezar a vender antes o vas a evitar quedarte sin stock, pues merece la pena 100%, ¿vale? Por otro lado, también tenemos el Air Cargo y el Air Cargo es básicamente que meten tu mercancía como en vuelos comerciales, ¿vale? Vuelos normales que igual tienen algún espacio porque no hay tantas maletas y meten nuestros productos. Esto suele ser más barato que el Express, pero uno suele tardar más. Luego
Lo que pasa es que además hay muchas complicaciones, hay muchos gastos derivados, que si tasa en el aeropuerto, que si hay que hacer esto, que si no hemos dicho esto. Bueno, realmente no lo recomiendo para nada. Lo puedes hacer, pero yo no lo recomiendo, y si vas a hacer avión, pues hazte Express, que es más fácil, ¿vale? Y ya si quieres hacer pues más mercancía, bueno, pues ya la traes por barco. En cuanto a barco, pues aquí lo que se suele hacer es, pues, por ejemplo, comprarlo en FOB, entonces ya sabemos nuestro fabricante o proveedor nos lo va a llevar al puerto de destino, y luego ahí nosotros con nuestro transitario lo recoge ahí y ya lo envía en términos de AP, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí esto suele merecer la pena cuando ya hacemos al menos 1 metro cúbico o 1 tonelada, porque si por ejemplo yo hago 0,5 metros cúbicos, lo que me van a cobrar es 1 metro cúbico igualmente. Entonces, por eso, en barco, pues básicamente enviar medio metro cúbico o 1 metro cúbico cuesta lo mismo, por ello, pues si podemos meter más mercancía, mejor. Aquí, digamos que un poco el cuánto tarda es entre 1 mes y 2 meses, desde Asia a Europa. Tenemos que tener en cuenta también que hay dos modalidades. Una es la de LCL, que esto es compartir un container, es decir, esto de aquí es un container, pero un container pues puede ser muy grande, entonces puede que no lo puedas cubrir entero. Entonces, ¿qué hacen? Pues tú coges y estás ocupando igual la mitad del container y yo estoy ocupando la otra mitad del container, es decir, que lo que estamos haciendo es compartir el container, y eso es LCL. Pero si tú estás importando un montón, pues igual lo que te conviene y te va a salir más barato es coger un container entero tú y llenarlo todo lo que puedas, ¿vale? Eso es FCL, y hay diferentes tamaños de containers, hay de 20, de 40 pies, y bueno, también hay otros, pero estos son los más comunes. Y es normal también que en el caso del transporte marítimo te digan, o tu transitario te diga, el seguro es X, es optativo, pero no es 100% recomendable. El seguro siempre, digamos que cuando pidas pues, cotizaciones te van a decir el flete es X, el seguro es X, por ejemplo también suelen poner un precio a el despacho de aduanas. Entonces, pues bueno, que sepas que hay varios precios y que es normal que te lo dividan en que el flete, que eso es el envío, es tanto, el seguro, que es optativo pero 100% recomendable, es tanto, etcétera, ¿vale? Y aquí lo que puedes utilizar es eContainers, que bueno, básicamente es esta página web de aquí en la que tú te puedes crear un usuario gratuito. Yo te recomiendo que te registres, y es un cotizador de envíos, ¿vale? Al igual que por ejemplo en el sistema de vuelos comerciales, no para hacer envíos, pero vuelos comerciales de que tú quieres ir por ejemplo, de vacaciones de Barcelona a Roma, y pones y utilizas, por ejemplo, webs como Skyscanner o eDreams para ver cuáles son las mejores combinaciones y cuál es la más barata. Pues esto es lo mismo, pero para envíos en barco, ¿vale? Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo poner desde el puerto de Ningbo hasta Valencia, puedo poner al puerto o a la población. Si es la población, obviamente me van a cobrar más. Y luego puedo poner aquí, oye, ¿qué quiero? ¿Un container compartido o un container entero para mí? ¿Cuál va a ser el volumen? ¿Cuál va a ser el peso? ¿Cuántos bultos voy a enviar? Le doy a OK y me va a aparecer unas estimaciones de cuáles son los precios, ¿vale? Entonces, si quieres hacer una estimación rápida de cuánto te podría costar, una vez que tú sepas realmente cuáles son las dimensiones, peso y número de bultos de tu envío, pues puedes utilizar esto rápidamente para hacerte una idea de cuál es el precio, ¿vale? Además, eContainer también lo puedes utilizar para cuando tú te pongas en contacto con varios transitarios, como vamos a ver después, pues coger y básicamente pedir cotización a varios, y pues puedes compararla a todos, y también lo comparas con el que te dé aquí eContainers. Entonces así puedes ver si el precio que te está dando o que te están dando pues es un precio de mercado, o es un precio elevado, o es un precio barato. Por último tenemos la opción de tren. Tren es una opción que suelen comentar los chinos, sobre todo para enviar a Europa. Suele tardar unos 60 días y lo suelen enviar normalmente, no siempre, pero normalmente lo suelen enviar en DDP, ¿vale? Y en DDP tenemos el problema que hemos dicho antes. Entonces, en tren, si te sale más barato que el barco, que a veces pasa, bueno, suele pasar bastante, que es más barato que el barco, y consigues que te lo envíen en DAP en vez de en DDP, pues sería perfecto, ¿vale? Si es que te sale más barato.
Luego, cosas que tienes que tener en cuenta con tu proveedor, ¿vale? Cuando hables con tu proveedor, pues pregúntale a ver si ellos hacen envíos, porque muchas veces nuestro proveedor, nuestro fabricante, pues ya tiene tanta experiencia que ya tiene un transitario de confianza, que encima está acostumbrado a enviar esos productos que él fabrica y muchas veces ellos pueden conseguir un precio mejor que el que nosotros podríamos conseguir si cogemos y contactamos con transitarios nosotros mismos, ¿vale? Porque al final ellos pues ya tienen ese contacto y bueno, pues es como un cliente mayor que nosotros. Entonces pregúntale porque muchas veces ellos pueden tener unos precios mejores. Entonces le preguntas y si tienen, pues le pides cotización y lo comparas con la cotización de tus transitarios. No obstante, aquí siempre ten en cuenta que si lo haces el envío con ellos, que te lo envíen en DAP o DDU para que así luego tú estés seguro de que vayas a tener un DUA. Se vaya a hacer la importación correctamente con el despacho de aduanas y que tú les vas a pagar lo que salga en despacho de aduanas, les vas a pagar ese dinero para que lo puedan pagar en aduanas y así en aduanas pues a ellos les den el DUA a tu nombre y te lo puedan facilitar, ¿vale? También le tienes que preguntar sí o sí pues cuáles son las dimensiones de las cajas, el peso, el número de cajas y el código HS, que ya veremos después qué es, pero básicamente es un código que dice qué tipo de producto es, para que esta información tú se la puedas dar a tus transitarios y lo mismo, pues puedas pedir diferentes cotizaciones para ver cuál es más barata y lo puedas comparar también con la cotización de tu proveedor. Y también lo que te recomiendo es que a tu proveedor le pidas diferentes cotizaciones. Le pidas un precio XW, o sea, SWORK, otro precio FOB, otro precio DAP, si es que son capaces de enviarlo DAP, de tal manera que puedas comparar, pues por ejemplo, en SWORK va a ser siempre el precio más barato, porque es simplemente fabricar el producto. Entonces aquí va a ser $1, por ejemplo. En FOB va a ser, por ejemplo, igual te cobra $1.50, es decir, te está cobrando 50 céntimos más. Y en DAP, pues me lo invento, pues igual son $2. Entonces te está cobrando $1 más. Bueno, pues sabiendo esto, entonces ya sabes que lo que te está cobrando él de más por hacer FOB, pues por ejemplo son 50 céntimos. Bueno, pues entonces lo que harías es preguntarle a tu transitario, oye, mira, transitario fulanito, por ejemplo, iContainers, le puedes decir, mira, ¿qué precio habría? ¿Qué precio me das si es que tienes que recogerlo desde la fábrica, ¿vale? Si, por ejemplo, tu fabricante te da un precio ex-work, entonces tú tienes que recogerlo a la fábrica, por lo tanto, a tu transitario le tienes que decir que tiene que ir a la fábrica. Entonces le preguntas, oye, dame dos precios. Uno, por ejemplo, desde la fábrica, es decir, recogerlo desde la fábrica, y otro desde el puerto, porque ya en ese otro caso me lo llevaría mi proveedor. Y si ese precio, por ejemplo, sería menor a 50 céntimos por unidad, pues entonces te saldría mejor hacerlo con tu transitario, porque tu transitario en este caso sería más barato. Pero si te da, por ejemplo, ir a la fábrica, te está cobrando un surplus de un dólar, pues entonces no te merece la pena y sería mejor que lo contratases, en este ejemplo, con tu fabricante o proveedor, porque en este caso solo te estaba cobrando 50 céntimos de más. También tenemos que tener una conversación con nuestro transitario y aquí lo que tenemos que preguntarles siempre es a ver si están familiarizados con hacer envíos a los almacenes de Amazon. Lo perfecto que es, pues que sean capaces de enviarlo a los almacenes de Amazon de tal manera que directamente desde China los paquetes llegan directamente a los almacenes de Amazon y no tengas que tocar ni hacer nada. Eso es lo más óptimo y se puede hacer, ¿vale? Pero por eso hay que preguntarle a tu transitario a ver si tienen experiencia, si no tienen experiencia, si saben cómo funciona, no saben cómo funciona, etcétera, ¿vale? También a ver si pueden poner la etiqueta FBA en cada caja, que es la etiqueta que tiene que estar por fuera para que cuando llegue a los almacenes de Amazon lo puedan escanear ellos. Muchas veces, si no la pueden poner ellos, la puede poner simplemente tu proveedor o tu fabricante, la pone ya directamente desde el principio y ya está. Pero, ¿qué pasa? Que a veces llega mal, se desgasta en el camino y entonces pues está también bien saber que en el caso necesario tu transitario también la puede poner. Y si no pueden enviar a los almacenes de Amazon, lo que les tienes que preguntar es a ver si sería posible que tú puedas crear una orden de recogida con UPS, porque es el transporte asociado de Amazon, y que vayan a recogerlo, por ejemplo, a los almacenes de ellos, que suelen tener unos almacenes en el que suele estar tu mercancía 1 o 2 días,
de forma gratuita. Y entonces, a ver si tú sería posible que contratases la recogida con UPS, con Amazon, es decir, que tú ya pagas desde tu cuenta de Amazon y lo dejas todo hecho desde ahí y van directamente a recogerlo a los almacenes de ellos, ¿vale? Eso sería otra opción que también se utiliza mucho. No es lo más óptimo es que directamente ellos, el transitario, pueda llevar directamente a los almacenes de Amazon, pero no todos son capaces. Entonces la alternativa es que tú crees una orden de recogida desde que la dirección de recogida sea los almacenes de tu transitario, de tal manera que UPS va ahí y luego ya UPS lo recoge y lo envía directamente a los almacenes de Amazon. Y por último, te quiero comentar, pues bueno, Amazon Global Logistics, que esto es una cosa, nada, muy nueva, y es que Amazon, pues básicamente, por lo que sabes, que para nosotros, si estamos haciendo importaciones, es un quebradero de cabeza, sobre todo si estás empezando. Entonces Amazon ha creado este servicio que básicamente yo no lo he utilizado porque es nuevo y yo pues básicamente lo he hecho con mis transitarios, pero es un servicio que Amazon nos brinda y que lo que está haciendo es, pues en vez de contactar a los transitarios, que abajo en el vídeo voy a dejar unos cuantos links con varios transitarios que puedes contactar, ¿vale? Pues en vez de tener que hacerlo tú aparte, pues sería como utilizar el transitario de Amazon, que lo contrataríamos desde Amazon y ahí encima, aparte de pagar con nuestro saldo de la cuenta de Amazon, podríamos además enviar directamente, sin ningún problema, a los almacenes directos de Amazon. Entonces la verdad es que la propuesta de valor está muy bien. No sé qué tal irá porque yo no lo he probado personalmente, pero sí que te recomiendo que le eches un ojo porque la propuesta de valor realmente es muy buena, ¿vale? Habría que comparar también precios y demás, pero está muy bien que esto Amazon ahora nos lo esté facilitando. Entonces también te dejo este link. El link ahora mismo está solamente en inglés, pero desde Seller Central lo que puedes hacer es ir al apartado de crecimiento, luego le das a programas de envío y le clicas aquí, a Amazon Global Logistics. Entonces aquí te va a aparecer la información actualizada en castellano y también las tarifas, ¿vale? Y el cómo poder inscribirte, que es, bueno, inscribirse es muy fácil, simplemente le das a inscribir y ya está. Pero aquí vas a tener toda la información y las tarifas, entonces te recomiendo también que pues compares las tarifas y demás, ¿vale? Y en cuanto a los Incoterms, como hemos visto, estos son los más, seguramente los que vayas a utilizar porque son los más utilizados, pero si quieres saberlos todos, pues no tienes más que hacer una búsqueda aquí en Google y ya en imágenes lo tienes explicado bastante fácil, ¿vale? Podrías darle a cualquier imagen y aquí te dice un poquito, pues, cómo funciona. Como hemos dicho, SWORD, pues esto es seller, que esto es el vendedor, y el SWORD básicamente te está diciendo que la responsabilidad del vendedor es aquí, hasta la fábrica, y a partir de la fábrica, ¡pum!, todo esto es parte tuyo, es decir, que tienes que ver a ver cómo lo recoges de la fábrica, cómo lo envías, cómo haces la declaración, etc. Y lo contrario a SWORD es DDP, como hemos comentado, y esto es que toda la responsabilidad cae sobre el que lo envía y se tiene que encargar de todo, ¿vale? Y la otra, que está muy bien, es la de DAP, ¿vale? Que es como DDP, como hemos dicho, pero sin pagar las aduanas y el tema del despacho. Entonces, pues bueno, si alguna vez te dicen, oye, para enviar en CIF y demás, bueno, pues aquí puedes comprobar rápidamente hasta dónde es tu grado de responsabilidad y demás. Pero yo te recomiendo que te quedes con estos términos, ¿vale? Que son básicamente los más utilizados. Y abajo del vídeo, pues incluyo varios links de diferentes transitarios que puedes contactar para pedir cotizaciones, ¿vale? Por ejemplo, en España, pues los que más se utilizan son Stock Logistic, que son españoles, y CB Robinson, pero yo te recomiendo que contactes a varios. Ecotainers también está bien, también además puedes ponerte en contacto con ellos en español. Entonces, pues bueno, aquí al final es pedir cotizaciones y luego quedarte con unos pues que te den un buen precio y también un buen servicio. Espero que te haya servido este vídeo y recuerda que es parte del curso gratuito de Amazon FBA que te dejo lista de reproducción aquí, el cual tiene más de 130 vídeos y 100 horas de contenido. Y sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.